Bien, buenas noches. Siendo las 7:37, vamos a dar inicio al taller que nos hemos convocado para el día de hoy. El tema que vamos a tratar ahora es la Constitución. El ponente es el abogado Jorge Rioja Vallejo. Para iniciar, como nuestro taller del día de hoy, vamos a dar pase a la magíster Patricia Tubilla, quien va a dar la introducción del tema, del taller que se va a tratar hoy. Adelante, Patricia. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Esta semana nos toca un tema muy importante. Vamos a hablar de la Constitución, la norma suprema en todos los países democráticos, que según la pirámide de Kelsen está por arriba de todas las normas internas y externas de todo país. Nuestro país, lamentablemente, ha tenido una gran convulsión en su democracia. Desde que somos república, cuando se da la primera Constitución, hasta la actualidad, nos han tocado gobernantes que en su mayoría de casos por golpes de Estado han cambiado la Constitución de acuerdo a su antojo y a su conveniencia. Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido enmiendas. La Constitución sigue siendo la misma. Es cierto que han tenido que adecuarla y modernizarla de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a la época y a la necesidad. Pero en el caso del Perú, se han cambiado las constituciones por un frío cálculo político, pero por sobre todo, por el deseo de enquistarse en el gobierno. La Constitución del 33 fue la antepenúltima constitución. Luego tuvimos la del 79, que es la primera constitución en la historia del Perú donde se antepone a la persona humana por encima de la Iglesia o del Estado, ya que las anteriores constituciones hablaban, pues, primero de Dios, luego del Estado, y a la persona humana la relegaban. Haya de la Torre, como presidente de la Constituyente del año 78, se dio cuenta que la persona humana tenía que estar por encima de todo. Tuvimos una constitución humanista donde se priorizaron los derechos laborales, se priorizó, por ejemplo, el tema de la familia, a la persona en su integridad, los derechos humanos sobre todo. Luego de esta constitución, volvimos nosotros a los autogolpes de Estado, a los golpes de Estado que nos han caracterizado. Fujimori da luego de su golpe de Estado del 92 al año siguiente la Constitución que actualmente nos rige como país. Bueno, esta Constitución se propone que también sea cambiada. Hay muchas personas que están disconformes. De pronto, si nosotros analizamos, esa sería la solución de pronto para acabar con los problemas de nuestro país, o volveríamos, retrocederíamos en cambiar una Constitución más. Es muy importante que conozcamos la importancia del respeto del contenido de la Constitución, ya que también debemos ser conscientes de que en la actualidad no se está respetando la Constitución y se está interpretando esta Carta Magna de acuerdo al antojo. Tenemos al Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución. Bueno, asistentes. Sepamos pues que el último cierre del Congreso ha tenido muchos cuestionamientos, ¿no? Vizcarra, por ejemplo, interpreta el cierre del Congreso con una interpretación fáctica. Entonces, esto ha traído muchos problemas en nuestro país, porque a mi consideración se ha roto la independencia de los poderes, la separación de poderes y por sobre todo nuestra democracia. Conozcamos este libro, que es pequeñito de pronto, ¿no? Pero que contiene mucho y que es muy importante para que nuestro país no vuelva a caer en aquellas dictaduras de antaño. Un saludo a cada uno de ustedes, así como a nuestro expositor, que una semana más nos acompaña. Bienvenidos. Damos inicio a la exposición. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Seguidamente vamos a dar inicio, vamos a presentar a nuestro ponente. Es el abogado Jorge Rioja Vallejos, especialista de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Trujillo. Doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas. Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal. Abogado
por la Universidad San Marcos. Es docente universitario de universidades públicas y universidades privadas y cuenta con una sólida experiencia profesional. Con ustedes, el doctor abogado Jorge Rioja Vallejos. Adelante, por favor. Bien, después de haber escuchado la presentación sobre la Constitución, creo que debemos precisar algunos conceptos. En principio, agradecer la invitación a través de Carmen, de Bohemia Intelectual, y de mi compañero de labores, Ricardo Quiroz. La idea de esta charla corresponde, como su título lo refiere, conocer la Constitución. Damas y caballeros, la Constitución no resulta ser una norma que corresponda a un determinado autor, y mucho menos a un determinado grupo de poder de turno. La concepción misma de la Constitución tiene un escenario cuyo origen proviene del dueño del poder, esto es, del pueblo. Que sea aprobado el texto en un determinado sentido, en un determinado momento, es parte de esa realidad. Y por ello mismo es que la Constitución, en el devenir del tiempo, también permite modificaciones que para nuestro derecho constitucional se denominan o se conocen como reformas constitucionales. Hablar de la historia de las constituciones en nuestro país conlleva el tener que empezar por definir que toda constitución política tiene dos columnas sustantivas que le permiten su existencia como norma superior del Estado. La que tiene que ver con la parte dogmática, esto es lo que corresponde al reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana, y lo que tiene que ver con la parte orgánica, es decir, la que determina la estructura funcional de la administración del Estado. Y aquí debo hacer una disquisición semántica al respecto de qué. Si ustedes prestan atención, la mayoría de colegas abogados, inclusive, y políticos con mayor frecuencia, de todas las deficiencias de los gobiernos lo hacen responsable al Estado. Y como tal, debemos precisar el concepto Estado. Desde el punto de vista jurídico, el Estado viene a ser la persona jurídica y políticamente organizada. Esto es, responde a un concepto convencional. Dicho ello, debemos definir qué es el Estado. Y nos encontramos que igualmente, vía convención, el Estado para existir requiere de 3 elementos constitutivos. Esto es, el territorio, la población y el poder. Consecuentemente, este poder que descansa en los ciudadanos de un determinado territorio, en este caso sería nuestro país, son quienes delegan a un determinado grupo también para que ellos construyan o hagan una constitución. Este mandato del dueño del poder, delegado en un grupo de representantes, se conoce como el poder constituyente para efectos de hacer una constitución. Pero este poder constituyente tiene como mandato específico hacer la constitución para el tiempo y en su tiempo en la que es convocado para dicho objetivo. Siendo como tal, nuestro país va a cumplir 200 años de vida republicana. La primera constitución la tenemos nosotros desde 1823, producto del primer Congreso Constituyente, que fuera convocado por San Martín en 1821. Para muchos tratadistas, refieren que estaríamos con la Constitución número 12 en vigencia. Para quienes estudiamos el derecho constitucional, empezamos por lo que es el origen de formación del Estado. Es decir, reconocemos como un instrumento preformador del Estado por ejemplo, reglamento provisional, y como tal, también tenemos el estatuto provisorio,
también se dieron las bases de la Constitución. Es decir, todos estos instrumentos de intentos de formar un Estado, porque ¿cómo se forma el Estado? Es decir, ¿cómo se reconoce el Estado? Cuando el dueño del poder se otorga una norma suprema que da nacimiento al Estado. Y este nacimiento al Estado empieza precisamente con los pequeños intentos que están plasmados en documentos predeterminados, llamamos, si quieren, preconstitucionales, si quieren. ¿A efectos de qué? Con el mandato supremo del constituyente originario se conviertan en el texto de la Constitución, que, reitero, tiene vigencia en su tiempo y en la época en la que ésta se construye. La señorita participante refería de que la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, resulta para el mundo un referente de cómo hacer una constitución. Quizá es la constitución más pequeña del mundo, pero termina en cuanto a su texto, no por tamaño, porque tiene 7 artículos y contiene a la fecha, en más de 300 años de convivencia de los estados dentro de Estados Unidos, 26 enmiendas, es decir, 26 modificaciones. Nuestra constitución vigente, en 27 años, tiene más de 30 reformas. Y el hecho, por supuesto, se da en un contexto de que, decíamos, que no es una norma que en derecho se conoce como pétrea. ¿Qué implica? Que es inmodificable. En esa perspectiva, ni siquiera la Constitución alemana pudo cumplir con el mandato que el constituyente originario dejó en la Constitución alemana, en el sentido de que no podría ser modificada durante los primeros 10 años. Resulta que en el año 2 o 3 más o menos, se empezaron a hacer modificaciones a la norma del Estado alemán, producto de la realidad social, que obligó a que se hagan esos cambios. Consecuentemente, debemos advertir que si la Constitución está hecha por el poder constituyente, aquí la doctrina nos da 2 fuentes de referencia de quienes pueden construir una Constitución. Y tenemos que el primero es el Congreso Constituyente. Y también puede ser una Asamblea Constituyente, con la diferencia sustantiva siguiente. Cuando lo hace un Congreso Constituyente, esta norma sustantiva del Estado, o principal del Estado, o primera del Estado, o superior del Estado, simplemente debe ser promulgada y publicada y aplicada. En cambio, cuando lo hace una Asamblea Constituyente, la doctrina dice que es una propuesta que tiene que ser ratificada mediante referéndum. Quizá la anécdota de nuestro país es que, si bien es verdad la Constitución del 79 fue hecha por una Asamblea Constituyente, el señor Belaúnde, en el año 80, no hizo más que promulgarla, publicarla y aplicarla, cuando desde el punto de vista jurídico debe haber sido puesto a referéndum para su ratificación. En cambio, la Constitución vigente lo hizo un Congreso Constituyente y fue ratificada mediante referéndum. El escenario es lo que tenemos. Pero lo que quiero precisar es aquí el por qué tantas modificaciones y reformas se dan a nuestra Constitución. Puesto que el constituyente originario, al hacer la Constitución, deja un mandato para que el constituido, en este caso el Congreso, cuya existencia está reconocida en el artículo 90, queda facultado para poder hacer modificaciones al texto de la Constitución. Porque hay un detalle interesante. No cualquier autoridad puede modificar la Constitución. Ninguna ley ordinaria puede hacerlo. Entonces tiene que ser una norma que efectivamente calce en el contexto de que el órgano constituido, con este caso el legislador, el constituyente le deja un mandato expreso. Es decir, le deja un mandato constituyente, se denomina derivado. ¿A efectos de qué? Mediante ese mandato constituyente derivado, pueda hacer las reformas que tenemos hasta hoy en la Constitución. ¿Y dónde se encuentra eso? Está expresado literalmente en el artículo 206 de la Constitución vigente, en la que establece inclusive 2 formas de procedimiento, ¿no? La primera dice si es aprobado por la mayoría absoluta de votos
se refiere a la iniciativa legislativa de reforma constitucional, y entiéndase la mayoría absoluta de votos a la mitad más uno de los legisladores, es decir, de 130 con 66 votos, si fuera aprobado este proyecto de reforma, tendría que ser ratificado mediante referéndum. Pero en el mismo artículo acota inmediatamente en la última parte, dice, a menos que sea aprobado por un número superior, ojo, un número superior, no dice un número igual a los 2/3, sino un número superior a los 2/3 de la representación nacional, será suficiente que sea ratificada en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Escuchen la palabra sucesiva. ¿Qué decía la Constitución del 79? Que la reforma de la Constitución del año 79 solo era posible en tanto y en cuanto el constituyente derivado apruebe la reforma en 2 primeras legislaturas ordinarias consecutivas. ¿Y eso qué significa? Que el Parlamento en nuestro país, su periodo o su mandato es por 5 años. Y administrativamente, según su reglamento, funciona en 5 años legislativos. Pero el año legislativo tiene 2 legislaturas ordinarias. La primera empieza el 26 de julio del año en que es elegido y termina el 15 de diciembre. La segunda legislatura empieza el 1 o 2 de marzo y termina el 15 de junio. Ahí tenemos el año legislativo. Y como tal tiene una primera y una segunda legislatura. Si aplicaríamos la Constitución del 79 hoy, vamos a un imaginario, que está en el debate, por ejemplo, en estos días, respecto de que debe ser reformado el artículo 90 de la Constitución para tener un parlamento bicameral. En este momento estamos en la primera legislatura ordinaria del año legislativo 2020-2021. Imaginemos que se aprueba esta modificación de la Constitución que viene en reforma de aquí al 15 de diciembre. Y debe tener, por supuesto, más de 87 votos, porque los 2/3 de los 230 son 86. Al menos con 87 quedaría habilitada para que entre el 1 de marzo y el 15 de junio sea ratificada esta reforma. Y por supuesto su aplicación será para el año 2026. Si estaríamos con la Constitución del 79, esta propuesta de modificación o de reforma podría aprobarse de aquí hasta el 15 de diciembre. Pero su ratificación sería a partir de julio de 2021 hasta diciembre de 2021. Esa es la diferencia entre sucesiva y consecutiva. Dicho ello, nos encontramos que la Constitución vigente, entre otras cosas que nos ha dejado como facultades o reconocimiento de derechos políticos en el Perú, es, por ejemplo, el contexto de que tenemos algunos cambios que se han adecuado a los tiempos. Estamos hablando de un escenario de globalización y, como tal, mundialización de los estados, si se quiere. Por supuesto, como cambios principales de derechos ciudadanos, tenemos lo que establece el artículo 31 de la Constitución, a través del cual, por ejemplo, se incorpora el referéndum como mecanismo de participación ciudadana. El artículo 140, que tiene que ver con la pena de muerte, solo en casos de traición a la patria. Y sobre ese particular, un tema bastante extenso y de debate, si se quiere, ideológico inclusive y hasta doctrinal. Muchos afirman de que este enunciado que tenemos en el artículo 140 sobre la pena de muerte no puede ser modificado porque el Perú ha suscrito muchos tratados internacionales sobre el particular y hablan del Tratado de San José inclusive. Amigas, amigos, todo lo que eso se diga no es verdad. Lo que sucede es que no quieren decir la receta completa, si se quiere. Es decir, ¿se pueden incrementar otras causales de pena de muerte en el Perú? Sí. ¿Desde el punto de vista jurídico? Sí. ¿Desde el punto de vista del derecho internacional público? Sí. Pero hay que cumplir con formas y procedimientos. ¿Qué implica esto? Si el Perú quisiera modificar el artículo 140 e incrementar nuevas causales de pena de muerte, tendría que el Perú denunciar la competencia de la Corte Interamericana y tiene que tramitarlo con 6 meses de anticipación. Una vez hecho ese trámite, puede modificar la norma como le parezca, en el contexto de la soberanía jurídica que le corresponde, producto inclusive de que el constituyente dejó establecido en el artículo
55, 56 y 57 de la Constitución vigente. Y hablar de Constitución, amigas y amigos, es empezar a tener que mirar el Perú en una perspectiva geopolítica, es decir, el Perú para el mundo, en el que tiene soberanía territorial y soberanía jurídica. Y la soberanía jurídica no es gratuita. ¿Saben cómo se ha expresado en estos días, por ejemplo, la soberanía jurídica del Perú ante el mundo? Con la no aprobación del Acuerdo de Escazú. El Perú ha hecho prevalecer su soberanía jurídica. ¿Respecto de qué? No porque lo trataron, no porque lo firmaron 40 o 50 o 100 países, el Perú tiene que adherirse. El Perú ha hecho saber que es soberano jurídicamente y no admite lo que lo han admitido otros. Pero es solamente una referencia. Igualmente, tenemos que en la Constitución vigente, en lo que se refiere al artículo 90 de la Constitución, antes, por ejemplo, podía ser el Parlamento bicameral, ahora es unicameral. Y además de eso, estableció que sus representantes a la fecha son 130. Los que se eligen por distritos electorales, que a la fecha son 26. Y como tal, ¿cómo es que yo sé, por ejemplo, cuántos congresistas le tocará en este proceso a Tacna? O cuántos escaños, perdón. ¿Quién lo va a determinar? Lo determina la autoridad electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y en relación a qué lo hace? A lo que la RENIEC le hace el reconocimiento. En Tacna están registrados tantos ciudadanos y por lo tanto, en relación a la cantidad de electores, se establece la cantidad de escaños que le corresponde a cada distrito electoral, que corresponde, por supuesto, a cada departamento, hoy bautizado como región. Y les digo bautizado porque desde el punto de vista jurídico y normativo existe, pero desde el punto de vista real y fáctico es una ficción. Tenemos entonces, además, que la Constitución vigente, en la parte dogmática, aún es deficiente. Es decir, nos referimos al reconocimiento de derechos fundamentales. La doctrina y el derecho comparado ha reconocido, por ejemplo, de que el derecho de acceso al agua potable para consumo humano es un derecho fundamental. En nuestro país, después de tanto insistir, el Congreso ha aprobado, pero lo ha aprobado como un artículo 7A, cuando debió ser un literal o un numeral en el artículo 2. Pero ya está, por lo menos reconocido como un derecho social. Pero faltan dos derechos que el mundo del derecho ya los reconoce, como son, por ejemplo, el derecho de acceso a Internet como un derecho de acceso al conocimiento. Es decir, si es un derecho fundamental, no debe tener costo. Y además el derecho a la verdad. Pero la verdad no por el contexto de que la gente le guste mentir, sino se refiere a la verdad en cuanto a si hay algún desaparecido, los parientes de este desaparecido tienen derecho a saber la verdad y que tiene que explicarlo es el gobierno, no el Estado. Porque el Estado, mis amigos, somos todos nosotros, formamos parte del Estado. Quien tiene que dar cuentas a nosotros, los mandantes, es el gobierno de turno y no el Estado. Lo que pasa es que con el lenguaje nos enredan y nos comprometen, nos hacen corresponsables, de repente hasta de malas decisiones. Tenemos entonces, amigos, que a la fecha decíamos, la mayoría de los tratadistas hablan de que estaríamos viviendo con la Constitución número 12. Desde el punto de vista del derecho constitucional, considero de que son a la fecha 18 instrumentos con los cuales nuestro país hoy tiene vigencia. En esa perspectiva, ¿qué derechos nos reconoce la Constitución vigente? Si en su artículo primero, por ejemplo, se refiere a que el fin supremo del Estado es la persona humana y el respeto a su dignidad. ¿Qué no significa esto? Que todo tiene que girar respecto al ser humano. Pero fíjense que hemos tenido como, si quieren, pues, consecuencias jurídicas de su aplicación. Respecto al derecho fundamental, por ejemplo, al honor y al buen nombre y al prestigio. El Tribunal Constitucional reconoce que la persona jurídica también tiene ese derecho.
Y si eso es así, ¿cómo se explica? Que los profesores de derecho tenemos que empezar a hablar, cuando hablamos de derechos fundamentales, de la persona humana. Y ya no del hombre, ni de la mujer, ni de los que no quieren ser ni hombre ni mujer, porque renuncian a su naturaleza biológica, sino simplemente hablar desde el punto de vista del derecho constitucional, de la persona humana, y estamos todos. Como tal, tenemos que los derechos fundamentales tienen una finalidad principal. Y por ejemplo, fíjense, la calidad de vida. ¿Quién debe darlo? ¿El sistema de salud? ¿Los propios seres humanos? ¿La convivencia en pequeños grupos o en grandes grupos? ¿Quién debe encargarse de ello? El derecho a la educación, por ejemplo. ¿Quién debe facilitarlo? ¿Las organizaciones privadas? ¿O el gobierno con una infraestructura suficiente? Que dicho sea de paso, en estos tiempos quizá habría que empezar a dar otra mirada al escenario educativo. Me refiero al contexto del que estamos hoy, por ejemplo, enlazados. Que curiosamente a mí me hace mucha gracia escuchar a colegas, entre otros, que dicen, por ejemplo, estamos en un escenario de virtualidad. Óigame, ¿esto qué significa? ¿De que somos imaginarios? ¿Es virtual realmente el tema? ¿No es acaso que estamos en tiempo real en este momento comunicados con todos ustedes? ¿O estamos haciendo un tema imaginario? Pero claro, el contexto tiene más significativo o más significación si es que efectivamente se vende desde el punto de vista del marketing, si quieren, o comercial. Yo no podría, por ejemplo, estar dando estas charlas si no estaría con ustedes en Tacna. No es que la pandemia nos haya puesto en otro escenario. El desarrollo de la ciencia y la técnica, producto del conocimiento del ser humano, nos ha generado estos desafíos, digamos, como respuesta a la pandemia. Pero qué curioso, fíjense. La estructura e infraestructura que tenían los centros académicos desde colegios y universidades hoy están vacías. ¿Y quiénes son los protagonistas? Es decir, creo que se ha regresado al punto de partida inicial de la formación de la sociedad. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que los niños tienen que ser educados por los padres y en los colegios a ser orientados, digamos, a qué ocupación puedan aspirar. Porque en los últimos tiempos, si ustedes hacen un análisis, en este caso, pues, cualitativo, los padres hemos encargado a que los profesores críen a los hijos. Entonces, damas y caballeros, ¿cuál debe ser el desafío de la sociedad en estos tiempos? Si tenemos que, de por medio está el ejercicio de los derechos políticos, por ejemplo, que en estos días veo que hay muchos partidos políticos interesados en participar y competir por una opción de tomar el poder político desde el gobierno central y, por supuesto, también en la representación parlamentaria. Pero, ¿qué procedimiento nos permite ello? La democracia. ¿Y qué es la democracia? ¿Para qué sirve la democracia? ¿En qué caso la democracia debe convalidar, por ejemplo, de que los mismos dirigentes de hace 40 años sigan siendo los mismos candidatos? Es decir, los derechos políticos de los militantes deben esperar que sucumban los dirigentes para poder tener opciones de participación. La democracia, amigas y amigos, es un escenario de alternancia, de renovación y como tal, de permitir que la mayoría de los militantes de las organizaciones políticas sean protagonistas y actores, no simplemente espectadores y tener que apoyar siempre los procesos políticos en cada ocasión, llámese municipal, regional o nacional. Pero eso, por supuesto, tendrá que verse en concreto en los próximos tiempos, cuando después de esta experiencia electoral que vamos a tener en abril próximo, veamos los resultados que se han generado vía estos medios telemáticos, los cuales llegan más o menos entre 8 hasta 10% de la población.
y los demás electores con qué herramientas van a poder elegir. Si estamos yéndonos probablemente ya a un voto electrónico no presencial, le llaman. Porque, por supuesto, estamos obligados a ir a votar. Y ya no habrán grandes colas en los centros educativos para hacer ese voto. Es decir, todo está cambiando. Y si todo está cambiando, ¿la Constitución debe mantenerse estática? No. Tiene que empezar igualmente, no solamente la Constitución, sino todas las normas complementarias y conexas al desarrollo normativo del Estado. ¿A qué me refiero? Código Civil, Código Penal, leyes orgánicas, en la que, por ejemplo, en estos tiempos he visto que están muy interesados los del sistema judicial. Notificaciones electrónicas, casillas electrónicas, expediente electrónico. Y la pregunta es, si cuando había la ex normalidad que teníamos, un proceso tenía que ser acreditado con documentos en soporte material que permita acreditar la presunción de un derecho. Hoy en magnético van escaneados y no se puede determinar si es original o es copia. Es decir, son los desafíos nuevos a los que hay que prepararnos. Y para ello, por supuesto, el derecho tiene que habilitarse. Tenemos la ley de protección de datos. Sí, es bien. Pero a mí, ¿quién me garantiza de que, por ejemplo, un diploma, que puede ser, si quieren, pues de un bachillerato o un título profesional, es realmente expedido por la universidad que dice el logo impreso en el documento digital que se me ha enviado? En fin, los desafíos son mayúsculos sobre esos temas y, claro, va aparejado al escenario del desafío de implementar en nuestro país el gobierno electrónico. ¿Qué implica ello? Que todos los ciudadanos tendríamos la oportunidad de acudir a la administración del Estado, es decir, a la burocracia del país, las 24 horas del día de todos los días del año. Ya no tenemos que hacer filas, ni mucho menos sacar citas o ir muy temprano para poder ser atendidos. Es decir, creo que son cambios para mejor. Pero ahí también tenemos deberes. Nuestros deberes son, en primer lugar, honrar al Perú. ¿Y cómo lo honramos? Protegiendo nuestros intereses nacionales desde el reconocimiento de nuestros símbolos patrios. Es decir, tener identidad con el país. Que penosamente soy testigo de excepción y he constatado, desde Tacna hasta Tumbes, inclusive, y hasta Loreto, si quieren, que somos indiferentes a lo que es, creo yo, una obligación de los peruanos querer al Perú y defender al Perú. Sumado a ello, mis amigos, tenemos que, en el Ejecutivo, ¿qué sucede? Mis comentarios académicos tienen una finalidad en este contexto, de que ojalá alguien nos escuche y se corrijan las cosas. Si ustedes leen la primera disposición final de la ley 29.158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, encontramos que dice cuántos son los ministerios y cuáles. Si ustedes lo revisan en este momento googleando, van a encontrar que dice que son 16. Es decir, 15 ministerios más la presidencia del Consejo de Ministros. Pero en la realidad tenemos 19. Sumado a ello, nos encontramos con que tenemos 26 gobiernos regionales y no tenemos ninguna región. Y la estructura administrativa del Estado está en 5 niveles: gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal provincial, gobierno municipal distrital y gobierno municipal de centro poblado menor. En los más de 1.800 distritos y más de 190 provincias. Sumado a los 26 gobiernos regionales. Sumado al Ejecutivo con los 19 ministros. O sea, toda esa es la parte que la Constitución reconoce. Y todas estas instituciones son la parte orgánica
de la administración del Estado. Ojo, de la administración del Estado. Tenemos entonces, inclusive por su caso, el Congreso, es parte de esa estructura administrativa del Estado. Y también, por supuesto, el sistema judicial. ¿Y cómo están organizados estos o estas instituciones? Cada una de las instituciones tiene una ley orgánica de desarrollo constitucional, en todo caso, que les da nacimiento y les da funciones y les da una estructura administrativa funcional. En el caso del Ejecutivo hay 3 ministerios que no están, decíamos, en la ley orgánica. Son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio del Ambiente. Pero claro, fácticamente se ha, digamos, formalizado la irregularidad. ¿Y cómo se ha hecho? El Ministerio del Ambiente fue creado con un decreto legislativo. Los otros ministerios han sido creados por una ley ordinaria. Y además de eso, el Congreso les ha aprobado su presupuesto. Es decir, digamos, formalizó la existencia de estos 3 ministerios. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, realmente los acuerdos del Consejo de Ministros deben ser todos, por lo menos, anulables. Porque hay 3 ministros que son, o estarían en condición de intrusos en el Consejo de Ministros. Porque no están en la norma, que es su ley orgánica. Y yo le denomino a todo esto, amigas, amigos, el desorden organizado en el Perú. ¿Qué es lo que pretendemos? Que esto cambie. Es decir, que se haga de repente de manera tardía, pero que se haga la modificación a la primera disposición final de la LOPE o la ley 29.158, en la que se incorporen los 3 ministerios que no están en la ley. Pero es mi pretensión académica, reitero. El Ejecutivo, por su propia función, administra los recursos del Estado, es decir, administra la economía del Estado. Y aquí, como función, le corresponde planificar, determinar qué falencias hay en cada jurisdicción del país, asignarles presupuesto para ejecutar obras públicas, con la pretensión de cumplir con lo que establece el artículo 1 de la Constitución. Es decir, darle bienestar al sujeto de derecho, que es la persona humana, quien merece protección del gobierno y de la población. Tenemos también, dentro de lo que es la estructura administrativa del Estado, al sistema judicial. Y el sistema judicial tiene una particularidad. No sé si ustedes han advertido, si algún colega abogado aquí probablemente quizá lo ha percibido y no se ha dado cuenta del tema. El sistema judicial opera, digamos, casi inadvertido desde el punto de vista de producción de normas. Porque curiosamente el colegiado que tiene de 6 integrantes produce normas como las resoluciones administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y crea cortes, crea juzgados, los elimina también, incorpora a jurisdicciones a otros departamentos, otros distritos judiciales. Oiga, y son 7 personas. ¿Alguien objeta? Nadie. Más allá de que, por supuesto, se cuestiona la tardanza en la resolución de las causas que llegan a ingresar al sistema judicial. Imagínense ustedes qué procesos que tienen 15 o 20 años y no terminan. Y, por supuesto, el sistema judicial en ese aspecto está colapsado, diríamos. Dentro de la estructura administrativa o orgánica que establece la Constitución, también se reconocen organismos autónomos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a lo que es hoy la Junta Nacional de Justicia, ex Consejo Nacional de la Magistratura, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, al Jurado Nacional de Elecciones. Dentro de ello está la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la RENIEC, el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva, la Contraloría y también la Superintendencia de Banca y Seguros. Digamos que son las instituciones que se le reconoce para algunos tratadistas como que son, dicen, instituciones constitucionales. Y ahí un poco, si quieren, podemos hacer una relación al contexto del por qué constitucionales.
dicen por el hecho de estar referidos en la Constitución. Y en este aspecto, por ejemplo, cuando se habla de derechos humanos, se empieza diciendo que son inherentes a la persona humana. Y por la sola condición de tal, nos corresponde la protección en cualquier punto del planeta que nos encontremos. A nivel Perú, la Constitución. Y claro, tenemos la cuarta disposición final de la Constitución, en la que se reconocen los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Y para qué sirven estos? Por ejemplo, si yo salgo por Tacna, paso Santa Rosa, ya estoy en Chile. ¿Me alcanza la Constitución? ¿Me sigue protegiendo mi Constitución? No. ¿Y quién me protege entonces? ¿Quién protege mi integridad personal? Vas a ser protegido por los tratados internacionales sobre derechos humanos, pero en el ámbito normativo del país en que estás. No es que, por ejemplo, vaya el defensor del pueblo a buscarme por ejemplo a Chile, para nada. La normatividad internacional es la garantía de que no voy a ser agredido, no seré torturado, ni mucho menos, por supuesto, limitado en mi derecho de libre tránsito. Tenemos entonces, damas y caballeros, una estructura administrativa funcional de la institución del Estado en el ámbito de la Constitución, que debemos precisar lo siguiente. De un tiempo a esta parte, el Tribunal Constitucional ha generado hitos jurídicos que con mucha sorpresa veo que tanto jueces como fiscales tienen hasta temor en tomar decisiones que no estén encuadradas en la decisión del Tribunal Constitucional. Y me refiero a los llamados precedentes vinculantes. Curiosamente, los precedentes vinculantes han hecho que el colegiado del Tribunal Constitucional tácitamente modifiquen leyes de derecho positivo, lo cual no corresponde al debido proceso de producción normativa. Es decir, una sentencia del Tribunal Constitucional no puede modificar norma de derecho positivo alguna. Conversaba en alguna oportunidad con uno de los magistrados del tribunal, que luego fue hasta presidente, y le digo, pero si ustedes están determinando el vacío en la norma o la incompletitud de la norma, tienen facultad para presentar iniciativas. ¿Por qué no hacen de conocimiento del Congreso o presentan un proyecto de ley para que eso se complete la norma? La respuesta fue la siguiente. El Congreso para eso tiene asesores y nosotros lo más que hacemos es emitir sentencias exhortativas para que el Congreso las haga suyas y modifique la norma. Con lo cual, particularmente no estoy de acuerdo porque si bien es verdad que en el Congreso es el titular de desarrollo legislativo y la naturaleza originaria del Tribunal Constitucional es legislador negativo, que implica que en el control de constitucionalidad que haga a la producción de normas dentro del país, puede declarar su inconstitucionalidad, que digamos es un pronunciamiento similar o igual a derogar una norma. Pero ahí encontramos un vacío. La ley orgánica del Tribunal Constitucional prevé de que se puede demandar la inconstitucionalidad de una norma o de una ley hasta 6 años después de su publicación. Y dice, si es un tratado, 6 meses. Y le preguntaba a varios colegas, ¿significa eso de que vencido ese plazo, siendo aún inconstitucional la norma, acaso se hace constitucional? ¿Por qué ponerle ese plazo? Más allá de ello, cuando el tribunal declara inconstitucional en parte o toda la norma, no se pronuncia sobre los efectos jurídicos que generó la ley inconstitucional. ¿Y eso qué significa, damas y caballeros? Significa de que aún siendo la ley inconstitucional, el daño que podría haber causado no es responsabilidad de nadie. En ese aspecto yo considero lo siguiente. Si una norma si una norma es determinada inconstitucional por el tribunal, bueno, en un Congreso de Derecho Procesal Constitucional planteé la siguiente hipótesis, en el sentido de que se tienen que determinar responsabilidades del autor, de los que aprobaron la norma y de los que publicaron o promulgaron la norma.
Y responsabilidad debe ser de materia civil, penal, administrativa y política. Porque yo no concibo que en un Estado de Derecho y en democracia tengamos que producir normas inconstitucionales. Reitero, es mi posición académica. Bien, amigos, sumado a ello, tenemos que, por ejemplo, como órgano de control, la Contraloría General de la República, cuya funcionalidad, lamentablemente, digamos, no levanta cabeza. Es decir, existe, pero casi siempre sus pronunciamientos son post-mortem. Y hacen muy poco que yo sepa de control. Y la justificación es de que no tienen personal. Imagínense ustedes, creo que deben tener alrededor de 200 o en el mejor caso 500 OSIs. Y necesitan más de 2000 para que haya una OSI en cada institución pública. Pues si hay 1800 distritos, es decir, alcaldes, más 200 y tantas provincias, ahí no va a ser 2000. Más los órganos autónomos. Entonces, deviene en casi simbólica la institución. El BCR cumple la función reguladora del sistema monetario y, por supuesto, garantiza la estabilidad monetaria. La superintendencia de banca tiene que ver con el sistema financiero. Y ahí, por ejemplo, estoy promoviendo una idea que de repente a ustedes les interesa. Respecto al sistema financiero en cuanto se refiere al financiamiento de hipotecas para vivienda. Soy de opinión que ese seguro que cobra el sistema financiero por desgravamen, al concluirse el plazo y cancelarse el préstamo de hipoteca y no haber tenido ningún tipo de siniestro, el banco debe devolver a quien pidió el préstamo y canceló la deuda. Me decían algunos, si no sea todo, por lo menos el 50%. Pero reitero, es mi propuesta que, bueno, he conversado con algunos legisladores, dicen que les interesa, esperemos que quizá dentro de pronto se tenga noticias sobre el tema, pero yo, por ejemplo, no acepto de que tengamos que pagar, por decirles, un préstamo de 500 o 600 mil soles, de repente un promedio de 100 mil soles de gravamen. Se canceló, se levanta la hipoteca y nunca más se supo de ese aporte, que es verdad, es como garantía en el sentido de que si, por ejemplo, el prestatario se muere a los 6 meses, pues se canceló la deuda. Pero son, creo que, excepciones y no la generalidad. Entonces, amigos, hay una serie de instituciones como la Defensoría del Pueblo que cumplen una finalidad, se supone, a favor del pueblo. Pero en los últimos tiempos vemos, por ejemplo, de que muy poco se hace, por ejemplo, pronunciándose sobre normas que resultan inconstitucionales y mucho menos sobre el bienestar de la población en relación a los sectores desprotegidos, vulnerables, como los que están, por ejemplo, en extrema pobreza. Para concluir esta charla, comentarles de que el artículo 200 de la Constitución reconoce las garantías constitucionales. Y, por ejemplo, también nos encontramos con una particular normatividad, como es el Código Procesal Constitucional. En ese aspecto yo disiento de la norma o del título de la norma. La norma debería decir Código Procesal de Garantías Constitucionales, no Código Procesal Constitucional. ¿Y saben por qué? Por un tema simple. Todo lo que marca la Constitución es la garantía y, digamos, el cobertor para que todas las disciplinas del derecho funcionen. Esto es, no hay nada que esté fuera de la Constitución. Y todo lo que quiera salirse de la Constitución es inconstitucional. Como tal, el código debe ser Código de Garantías Constitucionales. En ese contexto, es que, reitero, nos permite, por ejemplo, postular los procesos de habeas data,
amparo, habeas corpus y el proceso de acción de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular, el proceso de acción de cumplimiento, y como tal, hay algo que no está en la Constitución. Por ejemplo, el proceso competencial. Y se refiere estrictamente a lo siguiente. Imaginemos que en Tacna, la municipalidad provincial de Tacna produce una ordenanza y el gobierno regional de Tacna produce una ordenanza sobre la misma materia. Digamos lo que, desde el punto de vista jerárquico, la ordenanza del gobierno regional está o es superior a la provincial. Por un tema simple. La provincial es solo para la provincia y los distritos de Tacna, mientras que la del gobierno regional es para todas las provincias de Tacna. ¿Dónde se da el escenario que a la fecha, bueno, no se ha generado, pero quizá pronto tengamos noticia? Es en el Callao. El alcalde provincial del Callao da ordenanzas para todo el Callao y el gobierno regional del Callao para la misma jurisdicción. Al dar ordenanzas similares sobre ese tema, viene el contexto de la demanda, en este caso competencial, para que el Tribunal Constitucional determine cuál es la norma que subsiste. Tenemos un antecedente de hace unos 15 años, debe ser atrás por lo menos, que se dio sobre el transporte público en Lima. La Municipalidad de Lima, en el propósito de ordenar el transporte público, dio una ordenanza que solo algunas empresas tenían que tener ciertas rutas. Pero la Municipalidad Provincial de Guarochirí dijo, yo también estoy en Lima. Y como soy de Guarochirí, yo tengo también facultades para dar permisos de circulación a transporte público. Esas ordenanzas colisionaban sobre un mismo tema. La Municipalidad de Lima demandó ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional determinó que Guarochirí no tenía competencia para habilitar el transporte público en Lima Metropolitana. Amigos, lo dejaremos ahí. Les agradezco por su atención y quedo a disposición de algunas consultas que tuvieran con mucho gusto. Okay. Muchísimas gracias, doctor Jorge Rioja. Bien, entonces vamos a dar paso a la rueda de preguntas o comentarios que deseen hacer. A ver, queda libre entonces abierto a los micros para el público o las personas que desee hacer alguna consulta, alguna pregunta o algún comentario. Desactive su audio, por ahí se levanta. A ver. No logro ver las manitos levantadas. Pueden... Hay dos opciones ahí, sí, amiga. Sí. O entendieron todo o no entendieron nada, ¿no? No, yo creo que sí, ha estado muy didáctica su presentación, su ponencia, yo creo que sí. A ver, con el público asistente, por favor. Buenas noches. Adelante, por favor. Con respecto al Tribunal Constitucional, que tiene cada integrante un plazo ya establecido en la Constitución, ¿por qué hasta la fecha no se han nombrado los nuevos miembros? Porque estarían ya fuera de ese plazo, y hasta qué punto tendría validez las sentencias que vienen dando. No es facultad del Congreso hacer esto, y en qué medida el Congreso también, bueno, de alguna manera, sanción moral o ética por incumplir con la Constitución, porque está avalando una situación que no corresponde, ¿no? Eso, por un lado. Y el otro lado, el otro aspecto respecto a la bicameralidad, que la mayoría de parlamentos en el mundo funciona, incluso la experiencia que hubo acá, y la única bicameralidad, la Cámara Única responde a un momento coyuntural que incluso en su dimensión se catalogó como una dictadura, ¿no? Disfrazada. Entonces, eso, ¿en qué medida podría mejorar también la producción del Parlamento, dado de que la Cámara Baja o Cámara de Diputados, como era antes, los proyectos iban al Senado de la República para una revisión, ¿no?, o ratificación,
o devolución. Y ha habido casos en que le pintó la plana porque es una cámara, el Senado de la República, o Senado a secas, más reflexiva, y había también parlamentarios de mayor experiencia, por cuanto da para ser senadores mayor y era un distrito único, ¿no?, electoral. Serían las preguntas al expositor. Gracias. Muchas gracias. Adelante, señor doctor Rioja. Muchas gracias. Al señor Lévano decirle lo siguiente, fíjese, en realidad es verdad que el Tribunal Constitucional, los magistrados tienen un mandato de 7 años. Y también es verdad que el legislador tiene muchas dificultades para poder elegir a los reemplazantes. Sin embargo, en algún momento también de las circunstancias de la vida profesional, conversaba con un expresidente del tribunal y quien también fue legislador. Y justo tocábamos ese tema. Y le digo, es que no puede ser posible que el que hace las normas no cumpla con la ley. Es decir, el tribunal le avisa 6 meses antes de que termine el mandato de los magistrados que deben terminar su mandato. Y no hay prórroga del mandato. Para ellos, sí, han modificado la ley orgánica en el sentido de que mientras no haya el reemplazante, continúan en el cargo. Lo cual, desde el punto de vista jurídico, considero que no es, digamos, pues, legal. Vendría inclusive hasta en inconstitucional. Porque una ley orgánica, por más orgánica que sea, no puede modificar el texto de la Constitución. Entonces yo le decía a este ex magistrado, creo que debemos proponer que el Congreso, o sea, en una norma expresa, en el sentido de que si el Congreso no cumple con lo que establece la ley, se disuelve de puro derecho y lo reemplazan los accesitarios. La respuesta fue, me dice, pero doctor, eso sería una postura draconiana, no funciona. Y en verdad yo considero que, fíjense, deberían tomar todos los magistrados la actitud que tomó el magistrado Bumón Cayirgos. El señor Bumón Cayirgos dijo, señores, mi mandato termina mañana. Acá está la llave de mi oficina, ¿dónde está el administrador? Por favor, que haga un inventario, me voy. Y se fue. Lo amenazaron de que estaba abandonando el cargo, de que lo iban a enjuiciar y procesar. Simplemente se fue y se fue. Ahora bien, considero de que efectivamente esas autoridades deben ser renovadas en el tiempo y oportunidad que corresponde a su mandato. Y para ello tienen que hacer su mejor esfuerzo, en el sentido de tener que elegir en la fecha y época que tienen que elegir. Y no tener que, hemos tenido un magistrado que lo ha tenido como 10 o 11 años de mandato. Porque como era solo uno y habían varios grupos parlamentarios, no se ponían de acuerdo a quién ponían de magistrado. Porque el Congreso, para poder elegir un magistrado, tienen que sumar 87 votos. Y ningún partido tiene esos votos, como para poder decir, pues van a poner su candidato. Entonces viene por ahí un poco la deficiencia, si se quiere, pero yo estoy seguro de que si hacemos esa propuesta que se concreta en el sentido de que si no cumple en el plazo de ley lo que le corresponde, como es el designar funcionarios, se disuelve de puro derecho y vamos a ver que funciona en el plazo sin más trámite que cumplir con el mandato. Ahora, en cuanto a la bicameralidad, yo he tenido la oportunidad de vivir esa etapa en nuestro Congreso. Y en verdad, para una democracia como la nuestra, resulta ser poco eficaz la bicameralidad. Sin embargo, considero que también es necesaria, pero con otro tipo de funcionalidad. Por ejemplo, sería para mí muy dinámica una Cámara de Senadores si es que, por ejemplo, en la convocatoria se pone en la ley, en la Constitución, de que el Senado lo formarán ciudadanos que no han tenido representación política en ninguna de las cámaras. Es decir, no se hace la reforma de la Constitución para los que no puedan postular a congresistas, postulen al Senado, sino que, como ya cumplieron con su función de servir al Estado, dejen que otros ciudadanos puedan servir al mismo. Y no ser los únicos que se consideran como los salvadores del país. Creo que eso no corresponde.
Gracias. Muchísimas gracias, señor doctor Rioja. Seguidamente, a la compañera Delia Marín. Por favor, tiene usted la palabra. Sí, buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor Rioja. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué Vizcarra maneja la Constitución a su antojo? Vendría a ser más o menos como Fujimori, o quizá peor. Los constitucionalistas en su momento dijeron que no era constitucional la disolución del Congreso anterior, pero ahí quedó todo. Por ende, ¿consideraríamos que estamos nosotros viviendo bajo un golpe de Estado? A ver, fíjese, en principio yo no podría opinar sobre cómo lo maneja el señor Vizcarra el tema de la Constitución. Sin embargo, de una lectura de la realidad nos encontramos con que efectivamente se prejuzga mucho sobre el contexto de la disolución del Parlamento en relación a la forma como se hizo. Ahora, ¿que constitucionalmente puede hacerlo? Sí puede hacerlo, pero la forma como se hizo es la que está en cuestión. Inclusive se comenta y se hace saber y se especula de que el decreto de disolución habría sido firmado por quien ni siquiera fue ministro todavía y que juramentó después que se publicó el decreto de disolución. O sea, ahí tenemos una serie de cosas que se pueden ir, si se quiere, pues especulando. El contexto concreto es que así como, por ejemplo, se acusa al señor Vizcarra de que estaría con un golpe de Estado, fíjese usted, aquí hay un tema en el cual, con mucha pena tengo que decirlo, las Fuerzas Armadas convalidaron ese hecho. Y hay un tema concreto. La fuerza coercitiva del Estado, que se expresa a través de las Fuerzas Armadas, es eso, pues. No permite que de repente se respete la ley como corresponde. Y en ese aspecto, reitero, sigue en tela de juicio en cuestión la validez, pero veamos el tema. Sociológicamente validado, políticamente validado. Solo nos queda para el estudio y como anécdota de qué es lo que hemos tenido que vivir en el país, lo que se tiene en cuestión respecto de que al haberse tramitado una petición de vacancia, han salido a decir de que es igualmente ahora dictadura de parte del Congreso y que es una amenaza para el Ejecutivo. Digamos en todo caso pues que es parte del juego político entre las instituciones y entre los intereses que defiende cada uno. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el chat, a ver, de Gabriel Mena, ¿no? Dice, ¿sería viable que el Perú se convierta en un gobierno bicameral? ¿Sería esta una ventaja? Reitero lo que había comentado. La bicameralidad para nuestro país, en esta época considero de que es viable y no es viable. Es viable en tanto y en cuanto, reitero, en la norma que apruebe la creación de esta Cámara, especifique que no puede ser candidato nadie que ya tuvo experiencia legislativa. Es decir, todos nuevos, a ver qué hacemos. Por el Perú, poniendo protagonistas, digamos, sin experiencia política. Porque se deduce eso, de que en el Senado, como decía el señor Lévano, supuestamente más reflexivo, es el que hace mejores las normas. Pero de la historia que conozco, por ejemplo, se aprobaba en diputados una iniciativa, iba al Senado para su revisión y ratificación, y bastaba que el Senado lo observe y nunca había norma. En este momento, por ejemplo, el artículo 78 del reglamento del Congreso prevé una simulación, lo que sería el Senado, en tanto que ha establecido, o establece literalmente el artículo 78, de que una iniciativa legislativa que sea aprobada, o cuyo dictamen sea aprobado en el Pleno, para ser autógrafa debe ser ratificada en una segunda votación a partir del 7º día de ser aprobada la primera. Pero en la práctica, ¿qué tenemos? Que basta con una solicitud del ponente que requiera la exoneración de esa segunda votación, se pone a consideración y se aprueba. Es decir, la simulación de los 8 días queda al margen y se convierte en autógrafa
la decisión, porque es una decisión política que se toma en ese momento. Ok, ¿alguna otra pregunta que desea? Antes, por favor, me permiten, a los que van ingresando y ya se encuentran en la sala, por favor, ingresen sus datos en el chat, nombres completos, correos electrónicos. Estoy viendo que en el ingreso de personas y en el chat no hay concordancia. Hay personas que han ingresado y no han dejado sus datos. Por favor, tienen que dejarlos, si no, no vamos a poder hacer la certificación respectiva. ¿Ya? Y por ahí alguien me preguntaba en cuanto a los certificados. Son un certificado por taller. Así que las personas que han participado en los 3 talleres van a tener 3 certificados. Bien, por favor no se olviden colocar sus datos. Continuando, ¿alguna otra pregunta, comentario que deseen hacer el público asistente? Acá estamos con la presencia del doctor Rioja, que nos va a despejar obviamente de muchas dudas con su amplia trayectoria y conocimiento. ¿Alguien más que desee, por favor, participar? Sí, Carmen, si me permites. Sí, por supuesto, claro que sí, adelante. Buenas noches. Muchas gracias por la exposición, señor Rioja. Realmente hoy día estamos hablando de la Constitución, que es un tema político, ¿no? Y estuve leyendo en la mañana un pequeño libro de Historia Universal, de Historia del Perú, del año 68, que lo hizo el Instituto Nacional de Profesionamiento Magisterial del Ministerio de Educación, ¿no? Y efectivamente ahí se habla de la historia universal y se habla justamente de cuáles han sido los procesos sociales que han venido ocurriendo, digamos, desde antes de Cristo, ¿no? Y justamente la última parte que leí hace unas horas decía justamente, ¿hablamos de política o hablamos de los políticos? Y si hablamos de la Constitución, tenemos que hablar de política. Y la Constitución, como carta, como ley de leyes, justamente es la que nos va a llevar a cuál va a ser nuestro comportamiento como políticos, ¿no es cierto?, para nuestra administración. Y efectivamente, si hemos tenido nosotros, por algunos constitucionalistas dicen que son 12 constituciones y en otros 18 instrumentos, entonces estamos viendo que en nuestro país, efectivamente, por el mismo comentario que les hice la semana pasada, de que tenemos nosotros en el país 84 culturas, por lo tanto, no tenemos identidad nacional. Y por lo tanto, si no tenemos identidad nacional, cada vez que se llega justamente al tema del Estado, donde todos somos territorio, población y poder, cuando llegan al poder de diferentes territorios, entonces tenemos el problema de que cada uno quiere hacer primar lo que ha vivido o lo que siente de acuerdo al territorio donde ha estado. Entonces, y además, ahí viene una parte adicional, que son los temas efectivamente políticos de qué cosa yo quiero hacer realmente de mi país, si quiero para mi país o quiero para mi grupo o quiero para mi interés personal. Lo que estamos viendo justamente en el tema político es que tenemos en este momento un Congreso, un Poder Judicial, un periodismo y muchas instituciones secuestradas por una gran red de corrupción. Y ese es nuestro gran problema. Si nosotros estamos en este momento secuestrados por la corrupción, justamente lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que, y no estoy en contra de los abogados, ¿no?, que todas las instituciones públicas, ojo, tienen abogados dentro de su administración que justamente le buscan digamos, qué cosa se ha hecho, qué cosa se ha hecho antes, y claro, lo vamos a interpretar y ya sabemos cuál ha sido la forma como se cambió la Constitución del 79, que si bien ha sido mucho para bien para el tema comercial y el crecimiento de nuestro país, lamentablemente ha habido un sesgo, ¿no?, que también ha facilitado que justamente esta corrupción que nosotros estamos viendo, que antes solamente existían 50 universidades y hoy existen 150, y ahora con la SUNEDU están tratando de certificar, pero todo eso es corrupción. Y le digo por qué. Porque efectivamente esta Constitución ha permitido de que grupos políticos se enquisten en este momento en el pueblo y están dando
facilidades para muchos estudiantes con poco dinero ser profesionales. Y ahora tenemos una masa crítica que no tiene una formación que necesita el país. Y en eso estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Rioja, en el sentido de que esta pandemia nos ha permitido ahora que regresemos al hogar, que los padres comienzan efectivamente a criar a sus hijos, porque eso es lo que se está perdiendo. ¿Qué está perdiendo la sociedad peruana? Está perdiendo el hogar, el núcleo de la sociedad. Y si eso nosotros lo perdemos, entonces vamos a perder mucho. Por lo tanto, creo que interesante lo que usted ha manifestado, doctor Rioja, y solamente la pregunta sería, ¿no cree usted que sería mejor que nuestro país tenga un Estado federativo que un Estado como el que tenemos? Muchas gracias, don Oscar. En principio, fíjese, teniendo 84 etnias en nuestro país completamente desintegradas y algunas autoexcluidas y otras excluidas del proceso, es muy complejo el tener que promover, por ejemplo, a los estados federales. Fíjense lo que tenemos de la poca experiencia, bueno, casi 20 años, del año 2001 a la fecha, en que se crean los gobiernos regionales. No hemos sido capaces, ni siquiera, de poder estructurar, al menos de lo que yo conozco, una sola política pública que a nivel de gobierno regional sea eficaz. Se enredan en infinidad de procesos, producto también del desconocimiento. Soy testigo de excepción de varios gobiernos regionales que inclusive han hecho una simulación que es una ficción. Y la ficción es que dicen, tú eres gobernador regional, tú eres el ejecutivo. Nosotros somos los consejeros, somos el legislativo. Como tú eres ejecutivo y nombras los gerentes son tus ministros. Nosotros, el legislativo, vamos a censurar a tus ministros. Y han entrado en un enredo torpe, porque solo restan, no suman. Y ustedes van a encontrar inclusive que en el Diario Oficial del Peruano se publican acuerdos de consejo regional censurando gerente de recursos humanos, censurando al gerente de maquinaria pesada. Oiga, por Dios, ¿qué objeto tiene eso? Yo ante eso, por ejemplo, soy de opinión que esos consejeros que toman esos acuerdos deben ser destituidos en el acto. O sea, no debe estar un solo día de consejero porque no suman, estorban, así de simple. Y para el Estado federal, imagínense si tenemos estos caudillos que se dan ese tipo de actitudes, se imagina usted con estados federales se proclaman todos independientes. Y el artículo 43 de la Constitución sería simbólico. Muchísimas gracias, doctor Rioja. Adelante, por favor. Doctor Rioja, su audio. agradecer su participación. Muchas gracias, doctor Rioja. ¿Se podría volver a la Constitución del 79, doctor, o habría alguna causante, o qué es lo que podrían hacer los congresistas? ¿Es posible, doctor? Amigo, le agradezco mucho su pregunta. Gracias, doctor. Estaba pensando en hablar sobre el tema, pero me hicieron otra pregunta que me distrajeron del mismo. Fíjese, ya, doctor. Por doctrina, no es posible resucitar una constitución. Es decir, una constitución del ayer no puede tener vigencia hoy, puesto que todo el ordenamiento que tenemos hoy está con la nueva constitución. Lo que sí puede hacerse es progresivamente ir incorporando el texto que sea pertinente en la nueva constitución, que en los últimos 20 años, ninguno de los que pregonaban la vuelta a la del 79 ha hecho nada para que eso suceda. ¿Y sabe por qué? Porque eso es voluntad política y no es decisión divina. Voluntad política, estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos. Y no nos queda más que adelante, seguir en el contexto del desarrollo dentro de las limitaciones que se tiene hoy, reitero, en la nueva realidad sociopolítica y jurídica dentro de la globalización. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. No sé si me permite hacer una pregunta. Por supuesto, adelante. Muchas gracias.
la diferencia sustancial entre la Constitución del 79 y la Constitución del 93 en cuanto a la descentralización. Hemos entendido de que pues esta última en el tema de descentralización es muy débil en cuanto a una real y efectiva descentralización del poder. Muchas gracias por su respuesta de antemano. No, gracias a usted por la pregunta. Fíjese, la diferencia sustantiva es, desde mi punto de vista, simple. En primer lugar, las regiones que se crearon con la Constitución del 79 se hicieron por ley. Y el gobierno de ese entonces las creó. En este caso, me parece que era la región donde están ustedes, era Tacna, Moquegua, Puno. Y, por ejemplo, teníamos la región Piura-Tumbes, la región nororiental del Marañón, Cajamarca, Lambayeque y Amazonas. La región La Libertad San Martín y La Libertad. Y así, la visión del Ejecutivo, los organizamos esto porque supuestamente son afines. ¿Dónde está la diferencia, si se quiere, del contexto con la actual? Que actualmente, a la producción de normas que le faculta la ley orgánica, en concordancia con la Constitución, a los gobiernos regionales, su capacidad de producción de normas se limitan a ser ordenanzas regionales. Los gobiernos regionales, con la Constitución del 79, eran leyes regionales y eran diputados regionales. Al extremo siguiente, los diputados regionales de ese entonces vinieron a Lima, cogieron el reglamento de la Cámara de Diputados, somos iguales y por lo tanto también nos corresponde a nosotros pasaporte diplomático y todos los privilegios que tienen los diputados de la República. ¿Por qué fracasaron las dos? Es un tema que considero yo que se dio y que se ha dado, o es producto, entre otros, a la inmadurez política que tenemos. Además, hay un tema, creo que es principal. ¿Y saben cuál es, amigos? De que los partidos políticos no preparan a ningún militante para la gestión pública. Es decir, tenemos gestores poco capaces de desarrollo, y es ahí donde postulo, por ejemplo, yo otra tesis que debe aplicarse a lo que se aplica en Europa. Yo, funcionario público, que me dan un presupuesto, vamos a hacer de 100 soles para mi institución, pero resulta, diga que, y si no, les pongo de referencia ahorita a este tema, revisen esta noche el MEF y vean del sector público, los propios ministerios, cuánto han ejecutado en 10 meses. Creo que no llegan al 60%. Y en 2 meses tienen que ejecutar 40%. En Europa, a ese funcionario que pidió 100 soles para el presupuesto y gastó 40, primero, no lo ratifican en el cargo. Segundo, lo sancionan con una multa que tiene que pagar con su patrimonio y lo inhabilita para la función pública. Creo que así podemos empezar a renovar la burocracia del Estado en bien de los nacionales, en bien de los sujetos de a pie, como se dice en Perú. Pero claro, para ello se requiere trabajar desde la universidad y empezar a socializar conceptos nuevos que nos permitan hacer una gestión pública en perspectiva y en prospectiva, que queremos, por ejemplo, al 2025. De otro modo, vamos a seguir enredándonos en el escenario de que el alcalde es alcalde hoy y se prepara para ser congresista el 2025. ¿Y por qué? Porque va a ser acusado de una serie de actos de corrupción y busca inmunidad, que al final se hace impunidad. Y no debe confundirse. La inmunidad es un escenario y la impunidad otro. Y no debe haber complicidad. A que quiera sanción, que se le sancione. Y por supuesto, ¿de qué forma debe sancionarse a quien hace uso de los recursos públicos? En mi opinión, es inhabilitarlo de por vida para que vuelva a la función pública. Exacto. Exacto. Muchísimas gracias, doctor Rioja. ¿Algún otro comentario, acotación, pregunta que desean hacer el público asistente? Creo que... Sí, por supuesto, adelante. Sí. Doctor Rioja, ¿no sería conveniente que en una reforma constitucional o una ley expresa se señale que quienes han sido elegidos en cargos electivos por un periodo determinado, sea como autoridad local o regional, no solamente como alcalde o presidente regional, sino
también los regidores, los vicepresidentes regionales y consejeros regionales no puedan postular a otros cargos de elección popular hasta no cumplir su mandato, para evitar estas distorsiones y estas situaciones de aventureros políticos o oportunistas que aprovechan esta coyuntura que estamos viviendo de emergencia nacional sanitaria o porque algunas encuestadoras o el propio gobierno los estaría favoreciendo. Sí, fíjese, yo creo que eso es parte de, que puede ser inclusive materia de una iniciativa ciudadana en ese contexto, y tenga usted la seguridad que tendría mucho éxito. Mucho éxito, porque inclusive podríamos vincularlo respecto a lo que es hasta promover un referéndum, y tenga la seguridad que va a tener las firmas en menos de lo que usted imagina, y por supuesto sería algo similar a lo que fue en este caso el FONAVI. ¿Por qué? Porque todos aspiramos a que tengamos ese funcionario público cuya naturaleza es servir a la comunidad, no servirse a la comunidad. Muchas gracias. A ustedes, con mucho gusto. Al doctor Rioja. Pero antes, ¿alguna otra pregunta? Compañeros, ya estamos por finalizar, ¿sí? Ya son las 9 de la noche, realmente ha sido muy fructífera, me parece, este taller, doctor Rioja. Creo que ya no hay... Sí, a ver, por favor. Es justamente en cuanto a lo que estábamos conversando, sobre el tema del Estado y su organización, ¿no? Tenemos territorio, población y poder. Si nosotros cambiamos el tema justamente del territorio, y estábamos hablando de la región la semana pasada también, que en el Perú se ha proyectado hacer 29 consejos de recursos hídricos, que justamente tienen que ver con la integración que tiene un territorio por cuenca. No sé si usted, doctor Rioja, conoce este tema de el tema territorial por cuenca, donde ahora sí se está organizando bien, y si conoce el tema, podría opinar acerca de qué tal conveniente sería de que cada consejo de recursos hídricos, que van a ser 29 y que están integrados por cuencas, sean las próximas regiones. Fíjense, si bien es verdad que el recurso hídrico es un recurso sustantivo y principal para la subsistencia de toda especie, también es verdad que ojalá esos consejos de cuenca no se dejen enredar por la Junta de Regantes. Porque las juntas de regantes, como usted refería hace un momento, o alguno de los participantes aquí, también tienen grandes nichos de corrupción. Conozco, por ejemplo, de escenarios en la que, por decirles, el canal el tubo de agua pasa por Tacna y termina, pues, en este caso, en la zona de frontera. ¿Y quiénes se benefician? Los que están en la línea de frontera para el otro lado. Y todos los que están en Tacna no tienen acceso al agua, lo cual es completamente ilógico, irracional, cuando realmente ese tubo debería abastecer en toda la corriente que va a todos los que puedan servirse de ese recurso, pero no, lo llevan hasta el otro punto, y es más, prefieren que se pierda al mar y no lo comparten con nadie. Además de, por supuesto, tener sus negocios, que es más, solamente se mantienen, creo que 2 o 3 o los 5 dirigentes, los 5, 10 o 20 años, y no cambian. Cuando cambiemos de no solamente un escenario axiológico personal, sino de actitud en relación a tener que integrar a todos y no solamente a servirse de los demás, creo que tendremos una nueva administración pública que efectivamente, como se dice, de la hora y en los tiempos que tenemos hoy, con tecnología, y por supuesto que esté al alcance de todos. Ok, solamente quería acotar un tema importante. Un consejo de recursos hídricos no lo maneja una junta. Un consejo de recursos hídricos está manejado por 7 miembros, por lo menos, de cada región, si es que es interregional. Por lo tanto, ahí sí hay un error, doctor Rioja. Por eso me gustaría darle información para que puedan ustedes trabajarlo y poder, justamente de lo que se trata, creo, la universidad, es para universalizar las ideas y también para poner cosas importantes, ¿no? Si me permite, yo nunca dije eso. Yo dije, espero que no se dejen contaminar por la Junta de Regantes. Ah, bueno, entonces pues, solamente le digo, un consejo de recursos hídricos está conformado por las comunidades campesinas,
los usuarios agrarios, los usuarios no agrarios, Ahí, la pucha, universidad, la universidad, los colegios profesionales, los gobiernos locales y el gobierno regional y el ANA. O sea, imagínense, son 8 los que toman decisiones y los que están en el territorio. Y los más importantes, las comunidades campesinas, que es la población. O sea, eso no puede ocurrir. Y lo que puede pasar justamente en algunos territorios se ha corregido en algunas zonas, justamente a través del trabajo que están haciendo los consejos de recursos hídricos. Y sería bueno, Carmen, como un tema importante, que estamos hablando de temas políticos, ¿no? Pero estos temas técnicos que se tienen que universalizar, y efectivamente no se conoce mucho. Un consejo de recursos hídricos es un tema muy importante porque es una base política, social y productiva que está en este momento trabajándose en forma bastante fuerte a través de la Autoridad del Agua, que lógicamente tampoco yo voy a decir que son certificados porque hay mucha corrupción en todo el Estado. Por eso le dije, estamos capturados por un tema de corrupción, pero que si nosotros vemos hacia futuro, eso sí va a ser muy importante y me gustaría que en algún momento puedan también tocar ese tema. Gracias, doctor Rioja, A usted por su aporte y muchas gracias también a todos. Quisiera participar, por favor. Aló. Quisiera hacer una pregunta, por favor. Sí, de mi parte no hay problema, con mucho gusto, Zuli. Ya, doctor. Mire, estaba escuchando en este tema último con respecto a la creación de las regiones, por ejemplo, las regiones que formaban 3 departamentos anteriormente, y ahora las regiones prácticamente por los propios departamentos. Resulta que a la fecha se viene arrastrando problemas territoriales entre región y región, y más o menos yo he podido, percatarme de que en la ley de delimitación territorial, en fin, poco a poco han ido obviando un criterio muy importante. Por supuesto, aparte de tantos criterios, ya sea técnicos, legales, hay un criterio que se ha ido obviando y esto trae, pienso yo, que trae muchos problemas. El considerar, por ejemplo, los documentos ancestrales de una, por decir, de una comunidad o de un distrito, y en base a ello, en base a ese documento, determinar o definir, por decir, un límite, ¿no? Porque muchas veces cuando se considera, en este caso están hablando de recursos hídricos, ahí es donde hay más problemas. Entonces, pienso que se debería de considerar como determinante también para definir límites, documentos ancestrales. No sé, ¿qué le parece, doctor Rioja? Disculpe. No se preocupe, fíjese, respecto al contexto de lo que es la posesión y propiedad y el acervo cultural ancestral, respecto al tema de la demarcación territorial que usted advierte o comenta, para que tenga usted una idea del desorden que tenemos. En Lima hay problemas de hace más de 30 años, por ejemplo, de la demarcación territorial entre San Martín, Los Olivos y el Distrito de Independencia. También entre Surco y Villa María del Triunfo, en Lima. En el interior del país es más crítico aún porque ni siquiera hay catastro. Es tan penoso que creo que el 95% del territorio nacional no hay título de propiedad. Y como tal, la demarcación territorial, ¿de quién depende en el Perú? De una oficina técnica de la PCM. Así es. Inclusive cuando hay alguna iniciativa legislativa producto de la inquietud de los pobladores de un determinado sector del país que quieren ser distrito o provincia, ya tienen hasta requisitos preestablecidos. Se cumplen estos y tienen que ir a la PCM, o si lo hace un congresista, como la iniciativa, tiene que enviarlo a la PCM para que emita su informe técnico, legal. Si no es así,
el proyecto ni siquiera va a ser tramitado. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que lamentablemente el escenario de lo que es la demarcación territorial de nuestro país termina siendo simplemente referencial, pero no es práctico. En estos tiempos, las culturas de las comunidades campesinas y nativas se están acogiendo a un discurso nuevo. Ellos no reclaman ya derecho de propiedad. Ellos han empezado a expresar su discurso en una perspectiva de lo que es el derecho ancestral a la propiedad. Y como tal, se proclaman propietarios, por supuesto, contraviniendo el mandato de la Constitución, en la que dice que los recursos naturales son del Estado. Ellos se consideran propietarios de todo lo que posee el suelo y el subsuelo donde se encuentran en posesión. Producto de que dicen que son ellos herederos ancestrales de esa posesión. La demarcación territorial, por supuesto, que siempre genera controversias. Si no veamos, por ejemplo, lo que tenemos solamente hablando de los recursos hídricos que hablaba el amigo hace un momento, el pleito que hay entre Moquegua y Arequipa. Y eso no va a terminar mañana. Pero seguirá por mucho tiempo y no tendrá solución. Porque también en nuestro país los gobiernos han optado por hacer algo simpático para ellos, pero penoso para el país. En todo conflicto social, mesida para el diálogo se llama, o mesa de diálogo, ¿no? Sí. Bueno, le llamo mesida para el diálogo, porque al final no resuelven nada, solo los entretienen. Pero ese es el país que tenemos, y la idea es que eso cambiemos. Gracias, doctor. Con mucho gusto. A ver, doctor Rioja, tenemos una última pregunta, esta sí es la última, de Alexis Junior Achata. Dice, muchas veces las leyes o normas aprobadas durante la pandemia fue tomada a la aceptación de la capital, que es Lima. Sin embargo, dichas normas afectaban las regiones de norte y sur. ¿Cree usted que se debería dividir el país en 3 partes y tener un representante macro-regional? Bueno, puede ser propicia la oportunidad para comentarles mi propuesta. En principio, fíjense, políticamente, nuestro país tiene un gran problema, como es el problema de la representación política. Producto del fragelamiento mediático, cada legislador, por ejemplo, en estos momentos representa casi a 300,000 personas, cuando la media internacional es un promedio de 60,000. Es decir, 5 veces más. Por eso que el representante político en nuestro país no existe para la comunidad, digamos, real. Es casi como imaginario. Pero ¿qué tenemos como realidad de mi propuesta? Si nosotros quisiéramos estar adecuadamente representados, en el Perú debería haber por lo menos 600 legisladores. Pero hacer esa propuesta desde el Congreso, por ejemplo, seguramente va a generar más de una incomodidad y hasta podrían quemar el edificio del Congreso sin que tenga culpa alguna. Porque es unas formas de expresarse de manera también, en este caso, poco racional. En esa óptica, yo planteo lo siguiente, desde, reitero, la academia. Yo soy de opinión que debemos tener 3 congresos de 130. Uno para el norte, uno para el centro y uno para el sur. Y solo se reúnen en Lima los 390 entre el 15 de junio y el 30 de septiembre para escuchar el mensaje del presidente de la República y aprobar el presupuesto. Y algunas leyes que sirvan para el país, los otros para cada jurisdicción, norte, centro y sur. Pero reitero, es mi propuesta igualmente académica para efectos que quizá en algún momento me hagan caso, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, doctor Rioja. Vamos a darle la palabra, sus últimas palabras de despedida, doctor Rioja, en este taller que hoy nos ha acompañado. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Quizá, como decías, para despedirme de este evento, porque las últimas palabras creo que uno da antes de morir, ¿no? Sí, disculpe. De mi parte solamente. En este caso, reiterar mi gratitud a los presentes y comprometerlos a que construyamos país. Se construye país intercambiando ideas, reflexionando y, por supuesto, proponiendo
soluciones. Y las soluciones no vienen solas, también vienen con sacrificio y compromiso. Y el compromiso debe ser con el Perú, por el Perú y para el Perú. Exacto. Ok. Muchísimas gracias, doctor Rioja, a nombre de Bohemia Intelectual, la Universidad Jorge Basadre de Groman, a usted, al Congreso, porque durante estos últimos 3 viernes nos han acompañado con ponencias muy interesantes, temas de actualidad que como ciudadanos estamos en el derecho, en la obligación también, ¿no? Como ciudadanos, de conocer, de saber. Muchísimas gracias, a nombre de Bohemia, público asistente, muchísimas gracias, y como cada viernes los esperamos para que estén presentes en nuestros talleres, conferencias de los viernes culturales.